Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de introducción al desarrollo backend con PHP. Y bueno, vamos a empezar. Para poder trabajar con PHP necesitamos tener un servidor local. En este caso yo tengo Sham, habilitas Apache MySQL e internamente ya se debe estar ejecutando el servidor de aplicaciones PHP. Y bueno, vamos a empezar con algunos parámetros básicos del lenguaje PHP. Para esto lo va a hacer a través del editor de texto Sublime. Y bueno, ¿qué es PHP? PHP es un lenguaje del lado del servidor, al igual que JavaScript, es muy parecido, es bajamente tipeado. Y bueno, para que puedas trabajar con el lenguaje PHP es necesario que tú a un archivo lo tengas que guardar con la extensión .php, como este es el caso. En este caso se llama introducción.php. Si tiene la extensión .html, solamente con HTML puedes trabajar con lenguajes CSS, JavaScript y HTML. En cambio, cuando la extensión .php puedes incluir los cuatro lenguajes HTML, CSS, JavaScript y en este caso PHP. Para introducir código dentro de una página web, obviamente si nosotros tenemos la estructura básica de una página con HTML, como es esta, tenemos que insertarlo mediante la etiqueta PHP. ¿Cómo se crea esta etiqueta? Aquí tenemos el atajo que colocamos PHP, le damos tabulador y nos crea esta etiqueta que empieza con esta sintaxis menor que, signo de interrogación, PHP y cierra de esta forma. Entonces nosotros podemos escribir código PHP dentro de esta etiqueta. Y aquí tenemos un ejemplo acá arriba. Aquí empieza PHP y aquí viene el ejemplo de cómo se crea un comentario de una sola línea, muy similar a otros lenguajes. Un comentario de varias líneas con diagonal asterisco, asterisco diagonal e imprimimos nuestro clásico hola mundo con un eco que es como un print y bueno, aquí en este caso exprimimos el mensaje hola mundo punto y coma. Cabe mencionar que en PHP podemos utilizar doble comillas o comillas simple para una cadena de texto. Aquí lo actualizamos y sigue imprimiendo lo mismo. Y bueno, ahí está el mensaje de hola mundo. Y después aquí en la estructura de nuestra página web, aquí en este caso está la cabecera. Y aquí está nuestra estructura de nuestro sitio web. Y aquí puedo abrir otro PHP y puedo imprimir de salida el código HTML. Esto estoy imprimiendo con eco estoy imprimiendo una salida que sería este código, un título con etiqueta H1 y nos va a permitir ver el texto introducción a PHP, que es este texto. Y la ventaja que tiene PHP es que el código se compila o se ejecuta o se interpreta en el servidor. Y en este caso nuestro servidor es Sham. Y solamente lo que nosotros vemos a través del navegador web va a ser el resultado de la ejecución de este código fuente. No vamos a ver esta etiqueta o no vamos a ver este eco en ninguna parte de la página web. Si nosotros le damos inspeccionar para ver el código, vamos a notar que aquí viene la página, pero solamente dice el hola mundo. Y aquí están los textos, ¿no? El H1 que es esta parte, y todos los demás textos que vienen aquí abajo con su respectivo salto de línea. Ahí están, pero no se llega a apreciar el eco o el PHP. Eso es lo que hace el lenguaje, o en este caso el servidor de aplicaciones PHP, que este código se ejecuta en el servidor y solamente lo que nosotros vemos aquí es el resultado de esa ejecución. Bueno, esto solamente es un ejemplo. Vamos a pasar al siguiente tema. Sería las variables en PHP. Siempre se inicia por las variables en PHP. Bueno, ¿cómo se hacen las variables? ¿Cómo se crean las variables? Bueno, se crean como cualquier otro lenguaje. Aquí tenemos, para aclarar una variable, siempre se pone el signo de pesos o dólar, dependiendo de qué país seas, y el nombre de la variable. El nombre de la variable se respetan las mismas reglas que en todos los demás lenguajes. No debe escribirse con números, puede ir
mayúsculas, minúsculas, números al final, no puede ir espacios, etcétera, o palabras reservadas. Aquí en este caso, esta es una declaración de variable. Aquí abajo vemos una declaración y asignación de valor. Y aquí vamos a notar que, como al igual que JavaScript, no colocamos el tipo de dato como en otros lenguajes como Java o C#. Simplemente declaramos una variable y esta variable, dependiendo del valor que se le asigne, en este caso este es un string o una cadena. Hola mundo, se entiende que la variable A es de tipo string. Acá asignamos un número y por lo tanto B es de tipo integer o entero. Y aquí tenemos otra forma de asignar, que es una variable, asignar el valor de una variable a otra variable. Y bueno, muy importante a la hora de escribir código es que los nombres de las variables deben ser descriptivos del valor que almacenan. Es decir, por ejemplo, aquí el nombre de una variable tiene dos palabras, pero se componen o se diferencian por la letra mayúscula. Edad, alumno, nombre usuario, carrito compra, etcétera. Tampoco tienen que ser largas y no es recomendable utilizar guión bajo, en mi caso, simplemente diferenciar las palabras con las mayúsculas. Y bueno, ¿cómo se imprime una variable? Simplemente se imprime a través de utilizar echo y el nombre de la variable, punto y coma. Y otra forma de crear variables en PHP es definirlas mediante constantes. Las constantes son aquellas variables cuyo valor no cambia. Y aquí tenemos un ejemplo de dos variables, IVA, que se declara como .16 y el valor de pi como 3.1416. Así se definen variables tipo constante, es decir, que su valor no cambia. Pasamos al siguiente tema. Vamos con tipos de dato. Bueno, en PHP pues no especificas el tipo de dato con el que estás trabajando al declarar una variable. Sin en cambio, si al asignar ese valor, asignarle valores, por ejemplo, aquí le asigno un nombre, aquí una fecha, un 2, casado, true, puedo asignarle y dar por entendido que al asignarle un valor, ya PHP interpreta qué tipo de dato es el que le estoy asignando. Por ejemplo, aquí estoy declarando estas variables, nombre completo, fecha de nacimiento, número de hijos, estado civil, es mexicano, altura en metros y una letra. Esto es string, el número 2, entero, otro string, un booleano, un decimal o float y una letra o un carácter. Y nos apoyamos por medio de la función getType y bardom para que nos interprete qué tipo de variables con la que estamos trabajando. Por ejemplo, nombre completo, aquí nos dice que René Domínguez es un string. La fecha es otro string, lo interpreta como un string. El 2 lo interpreta como un entero o integer. Casado, la variable casado, bueno, estado civil, es también tipo string. Aquí en este caso, el de es mexicano nos maneja como booleano, pero nos imprime 1. Y 1.7, que es la altura, nos maneja como tipo double. Y R nos maneja como tipo string, aunque es un solo carácter. Y con Bardon nos da más especificación acerca de los tipos de dato. Nos dice el tipo de dato más la longitud de ese tipo de dato y nos imprime, entre comillas, el valor de la variable. En este caso, por ejemplo, René Domínguez se compone de 24 caracteres. Esta fecha es tipo string y son 10 caracteres. Y aquí nos menciona que el 2 es un tipo int. Y casado es un string de 6 caracteres. El es mexicano, la variable es mexicano, es tipo bool y su valor es true. 1.7, la altura es tipo float. Y la letra R es un string de la longitud 1. Y bueno, estas variables, estas funciones getType y bardom nos van a ayudar a especificar o tratar de identificar el tipo de dato con el que estamos trabajando en las variables. Vamos con el siguiente tema. Son operadores. Operadores.
Bueno, tenemos aquí una página web. Ya después esta parte la voy a quitar y solamente voy a poner PHP. Y bueno, ¿qué son los operadores? Tenemos diferentes tipos de operadores en PHP, al igual que en todos los lenguajes de programación. Y los operadores empezamos siempre por los operadores aritméticos. Son por lo regular 5. Es el de la suma, la resta, multiplicación, división y módulo o residuo. Y aquí estamos haciendo una especie de operación de suma, resta, multiplicación, división y módulo e imprimiendo el resultado de cada uno. Aquí se puede mostrar suma igual a 30, 10 más 20, 30. A diferencia de JavaScript, que el símbolo más lo interpreta como también símbolo para concatenar un valor. Aquí el símbolo más sí es un operador 100% aritmético. Y el punto es un operador para concatenar. Y bueno, repito, 5 operadores aritméticos: suma, resta, multiplicación, división y residuo o módulo, que es el símbolo de porcentaje. Después tenemos operadores relacionales. Y bueno, empezamos siempre, estos se utilizan para las condiciones. Y normalmente en los ifs llevan condiciones para comparar un valor con otro. En este caso comparamos dos variables, a y b. Y bueno, tenemos el mayor que, menor que, igual, mayor o igual, menor o igual, diferente y totalmente igual. El uso de los triple igual es que verifica si es igual en valor, la variable, y además también en tipo de dato, al igual como lo hace JavaScript. Otro tipo de operadores, bueno, como ya lo mencioné, dice operador de cadena de caracteres. Él es el punto. El punto se utiliza, en este caso PHP lo utiliza para concatenar valores. En este caso está concatenando dos cadenas, texto 1 y texto 2, y muestra el mensaje hola mundo. Es el punto para concatenar. Y bueno, siempre también se menciona que en todos los lenguajes, cuando tenemos los operadores de incremento y decremento, antes preincremento, posincremento y también decremento, antes o después de variable. Y bueno, otros tipos de operadores son los operadores lógicos. Tenemos el operador AND, que es doble ampersand, y tenemos el operador OR, que es doble pipe, y el operador NOT, que es este símbolo. Y bueno, aquí por ejemplo declaramos variables tipo booleano, true, true, y aquí al hacer esta operación que es a veces utilizada, simplemente se niega el true, se pasa a false y z agarra el valor de false. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo también los operadores lógicos se utilizan para las condiciones, a realizar nuestras condiciones. Entonces, en este caso tenemos operador AND, y aquí dice si ambas son true, entonces se va a imprimir este mensaje. Y aquí cuando utilizas OR es lo contrario, dices al menos que una de las dos, ya sea la variable y o z, sea true, se va a imprimir este mensaje. Y también podemos hacer, en este caso, condiciones compuestas, o más, en este caso con operador OR, y luego a la vez AND, y a la vez el mayor que, para que se imprima este mensaje. Dice que si y o z es true, y es mayor a b. Y bueno, después, por último, tenemos operadores de asignación. En este caso declaro dos variables tipo entero, y esto es la abreviatura de hacer esta operación. Antes hacíamos para asignarle a n más x, lo hacíamos así, pero también lo podemos hacer n más igual x. Esto es para hacer la suma, la resta, multiplicación, división, y bueno, para asignar una variable a otra variable. Y en este caso también son operadores de asignación. Obviamente que se suma, resta, multiplica o divide sobre la misma variable. Y bueno, hasta aquí sería el tema de operadores. Pasamos al siguiente tema, es estructuras de control. Y bueno, esto es igual que todos los lenguajes, las tiene PHP. Y bueno, aquí tenemos las estructuras control, siempre se empiezan por las condicionales. Y la primera condicional es el if simple. Por ejemplo, el if simple se compone de la palabra reservada if, los paréntesis, y dentro de los paréntesis lleva la condición. En este caso es true,
se valida. Siempre puede ser, se valida siempre si es booleano, o true o false. En este caso, si es true, imprime este mensaje. Este es un if simple, aquí lo imprime. El if doble se compone de el if, la estructura if simple, con su caso contrario. Es decir, si se comprueba la condición de aquí, imprime este mensaje. Caso contrario, se va al else e imprime este otro mensaje. Y después, en el if, hay otra estructura que es el if anidado, que es la estructura del if simple hasta aquí. Y se repite en caso contrario de que no se cumpla la primera condición, se va a otro if. En caso de que no se cumpla, se va a otro if. Y esta ya es una estructura muy parecida a la del switch. Después pasamos a la estructura condicional switch case. Y en este caso declaramos una variable, por ejemplo, n igual a 1. Switch recibe esa variable. Y de acuerdo al valor numérico o entero que tenga esa variable, va a ejecutar lo que esté dentro de cada caso. En este caso, si n vale 1, va a ejecutar solamente lo que está dentro del caso 1. Es decir, el mensaje sería caso 1, aquí como se ve. Y bueno, en este caso, este es un switch que es a través de números, pero también se puede hacer a través de texto, como es este el caso. Declaramos una variable tipo string, la introducimos como condición dentro del switch, y los casos en este caso pueden ser tipo string en lugar de números, como nos muestra acá. Y bueno, ahí imprime de acuerdo a lo que reciba. Si recibe A, imprime caso A. Y ahí está. Vamos a pasar con otros tipos de estructuras. Son las estructuras repetitivas. Y en este caso empezamos por ejemplo, for, que es un clásico. La diferencia es que aquí, a diferencia de otros lenguajes, no se aclara el tipo de dato. Y siempre va en la declaración y asignación del valor inicial, la condición y el incremento o decremento. Y aquí en este caso este imprime 10 veces este mensaje, porque va de 0 a 9 y de 0 a 9 son 10 valores. Y en el caso contrario es este, que este empieza en 10 y termina en 0, por lo tanto son 11 veces lo que se repite aquí como lo muestra. Y bueno, también podemos imprimir el valor i dentro de este, por ejemplo a través de i. Compilamos y aquí nos muestra cómo va de 10, 9 hasta 0, como se muestra ahí. También lo podemos hacer acá, de este lado. Y bueno, después tenemos otra estructura repetitiva que es el while, pero el while es muy similar al for. La diferencia es que la variable se declara afuera, el while lleva aquí la condición. Aquí son las instrucciones, las sentencias o instrucciones a repetir. Y este sería conocido como nuestro iterador. La diferencia, tenemos otra estructura que se llama do while. Y bueno, do while también tiene la misma estructura que while. Se declara la variable afuera. Tenemos nuestra condición y el iterador. Y aquí las instrucciones que se van a repetir. Pero la diferencia con el while es que el do while se ejecuta por lo menos una vez, seguro. Entonces por eso es do while. Por lo menos sin validar la condición se va a ejecutar una vez. Y bueno, tenemos el uso también de la estructura continue o break dentro de las estructuras de control repetitivas. Break lo que hace es, tú puedes colocar aquí dentro del ciclo, como se va a repetir varias veces, puedes indicar que bajo una condición, en este caso el while, este while se repite 5 veces porque va de 0 a 4. Pero le indico que cuando j valga 2, se salga del ciclo. En teoría, por ejemplo, en vez de imprimir 5 veces, solamente imprime 3 veces. Repetir n veces. Y bueno, para eso sirve el break. Es decir, se sale del ciclo. Es una salida del ciclo. Evitar que se siga repitiendo el bucle. Y bueno, también lo podemos, en este caso, con continue. Aquí lo tenemos a través de un for. Y bueno, a diferencia del break que se sale del ciclo, el continue lo que hace es evita que se ejecute el código que está bajo el for o la iteración,
Entonces, cuando aquí le ponemos una condición y si es continuo, dice que cuando i sea igual a 3, continuo, es decir, se va a saltar en este caso el valor 3 y aquí lo vemos. Imprime 0, 1, 2 y el 3 no lo imprime. Porque lo que hace es evita que se siga ejecutando el código bajo la condición y se regresa al ciclo. Eso es lo que hace continuo. Y bueno, también tenemos otra estructura de control más actual, más reciente, que se llama for each. Y en este caso, por ejemplo, aquí tengo un array asociativo. Y el for each se recorre así, se coloca el arreglo o el objeto. Y aquí en este caso va a recorrerlo de tipo clave valor. Y entonces aquí tiene 3 valores. Entonces yo voy a ir extrayendo del array hasta que se termine. Voy a extraer lo que tiene el grupo, lo que tiene el nombre y lo que tiene la asignatura. Y lo voy imprimiendo. Entonces aquí imprime, por ejemplo, 404, Valentín y programación web. Y bueno, eso es un for each. No tiene como tal, no le tiene límite, depende del tamaño del arreglo. Pero en este caso estamos extrayendo sus valores de ese arreglo de tipo clave valor por medio de un for each. Siguiente tema, arrays en PHP. Y bueno, para empezar, los arrays son unas estructuras de datos que nos permiten almacenar un conjunto de valores o elementos en una misma variable. En este caso tenemos aquí una variable que se llama números y va a almacenar en teoría 5 valores tipo entero. Y bueno, así es como se declaran los arrays. Y aquí estamos viendo diferentes arrays de diferentes tipos de datos. Un tipo entero, tipo string y tipo booleano. Esta es la forma clásica de declarar un array. Después pasamos, hay otro tipo en PHP, hay otro tipo de arreglos que son los tipos de arreglos arrays asociativos o tipo clave valor. Y bueno, en este caso tenemos un array que tiene 4 valores separados por coma y en este caso se utiliza el corchete. Y bueno, este es el nombre de la clave y este es su valor. Clave, valor, clave, valor. Y este es un tipo de array asociativo, es decir, ya no utiliza los índices numéricos que empezaban a través de 0, como es en estos casos. Ahora utiliza, en vez de índices, utiliza nombres, es decir, o clave. Después vamos a ver cómo imprimir valores. Bueno, utilizamos la palabra reservada echo. Y en este caso, para acceder a un valor del array, en este caso números, lo hacemos a través del índice. Por ejemplo, aquí sería el valor con índice 0, que sería el caso el 1. Y aquí imprime el 1. Aquí dentro de imprimimos el valor cuyo índice es 1, es este, René, y por lo tanto imprime René. Y aquí, por ejemplo, en el booleano verificamos el valor del array en el subíndice o en el índice 3, que sería false. Lo negamos, se vuelve true y por lo tanto dice que es falso. Y sí, es falso. Es decir, este valor es falso. Y ahí accedemos por medio de corchetes indicando el índice. Vamos a ver cómo rellenar un array. Para rellenar un array también podemos utilizar una función que se llama range e indicamos el valor inicial y el valor final. En este caso, estoy creando una variable que es n, pero va a tener 40 valores, de 10 a 50. Y bueno, otra forma de llenado de arreglo asociativo es esta. Declaramos una variable y lo asignamos por medio de array y hacemos lo mismo. Clave valor, clave valor, clave valor. Utilizamos el igual, esto es una especie de flechita que indica la separación entre, muy parecido a JSON, pero en JSON utiliza 2 puntos y aquí utiliza como una flechita generada a partir del símbolo igual y el mayor que. Entonces, esto se entiende que es la clave y este es el valor, clave, valor. Y bueno, ¿cómo accedemos a estos valores? Y bueno, aquí utilizamos un for each que va a recorrer el array ventas. Y bueno, entienden que la clave se va a llamar empleado, o el nombre del empleado, que es la clave. Y el valor es el total, es el valor numérico que tenemos aquí. Entonces, aquí imprimimos el empleado, y aquí quiero que imprima la clave, en este caso que está relacionada con el valor. Y va a imprimir el empleado, tiene un total,
y imprime el total, es decir, va a imprimir primero su nombre y después va a imprimir el valor que tiene asociado. Y aquí lo podemos ver. Entonces recorre el array ventas, que tiene 4 valores, e imprime Juan Pérez, María López, José Ramírez y Carlos Díez, y le imprime el valor que tiene asociado al nombre del empleado. Y bueno, esa es una forma de hacerlo con for each para recorrer e imprimir un array asociativo. Aquí tenemos otro ejemplo de array asociativo, pero es array sobre array. Y aquí declaramos un arreglo. Y este arreglo tiene una clave llamada nombre y su valor es rename. Y luego tiene hijos, y hijos representa otro arreglo asociativo. A esto se le llama array sobre array o array multidimensional. Podemos introducir en cada uno de estos claves un arreglo y dentro de un arreglo otro arreglo, como es el caso de acá. Y bueno, también tenemos formas de declarar arrays multidimensionales de otra forma, declaración, inicialización e inicialización de elementos del arreglo. Y bueno, aquí creamos un arreglo de 4 elementos, emp 1, 2, 3 y 4. Y luego a cada uno de esos elementos, es decir, en esta posición asociada a este índice, le voy a asignar un arreglo de ese empleado. Y lo mismo lo hago con el empleado 2, 3 y 4. Le asignamos un array, es decir, dentro de este array, en cada posición o en cada clave, asignamos otro array. Ok. Y aquí podemos ver cómo acceder a cada uno de estos valores. Por ejemplo, son 2 dimensiones. Primero accedo al empleado 1, que sería este, y quiero imprimir su nombre, es decir, accedería a este. Y entonces ahí me imprime Juan Pérez. Y por ejemplo accedo a su sueldo, a la fecha de registro y a la categoría. Y las imprime de esta forma. Ahí podemos ver cómo acceder a través de doble corchete para el índice, el primer índice y el segundo índice, que serían el nombre de las claves o case. Y bueno, tenemos funciones para arrays. Aquí tenemos un array asociativo con 4 valores, como ya lo tenemos declarado. Y bueno, tenemos primero next, que se ubica el puntero en la siguiente posición. El puntero siempre, por lo regular, en un array inicia en la posición inicial. Y con next puedes cambiarlo de posición. Con prep te puedes regresar a una posición. Con end te vas al final del array. Con reset te regresas a la posición inicial. Current devuelve el elemento en la posición actual. Post hace lo mismo que current. Key dice te devuelve la clave del elemento de la posición actual. Conc devuelve el total de elementos, es decir, contabiliza cuántos elementos tiene el array. Y tenemos aquí formas de recorrer un array. Aquí en este caso tenemos un array con valores. Y bueno, a diferencia, este es un for each sin clave valor. Aquí simplemente vamos a recorrer ítem por ítem. Bueno, aquí están los ejemplos de los arreglos. Recorrer un array. Y aquí vamos a imprimir 10 valores. Este arreglo tiene 10 valores, pero lo vamos a recorrer el array valores. Aquí se coloca el array. Y aquí colocas el nombre de cómo vas a llamar cada elemento. En este caso yo lo llamo ítem. E imprimes cada ítem. Entonces el primer ítem es 1, 2, 3. Y en este caso con el for each ya no tienes que mencionar, no tienes que colocar el final o el tamaño del array, sino simplemente for each se va a encargar de recorrerlo, no importa la cantidad de elementos que tenga este array. Y bueno, pasamos a otra forma, métodos de arreglos. Y bueno, aquí tenemos un array, igual de valores como lo tenemos acá. Y bueno, PHP tiene varias funciones para ordenar arrays. Tenemos por ejemplo sort, que los ordena. rsort dice ordena el array de forma descendente. Assort ordena el array de forma ascendente. Y bueno, aquí depende del array si es tipo números o tipo string, el valor que esté almacenando. Y bueno, tenemos ARSort, que dice ordena un array asociativo de forma descendente. Ksort ordena un array asociativo por claves de forma ascendente. KRSort ordena un array asociativo por claves de forma descendente. Y bueno, estas son funciones muy útiles para ya no crearlas, sino ya reutilizar estas funciones para ordenar arrays, dependiendo
cómo lo quieras ordenar, ascendente, descendente o por claves. Y bueno, aquí tenemos cómo convertir un array en variables. Por ejemplo, tenemos un array asociativo aquí declarado, dos variables, tiene dos valores, lavadora, refrigerador y su valor. Utilizamos la función extract y lo que hace extract es que ahora lavadora es una variable que guarda el valor de 1000 y refrigerador es otra variable que guarda el valor de 2000. Entonces cuando lo imprimimos aquí, imprime 1000 y 2000. Porque con extract lo que haces es, ahora la clave lavadora y la clave refrigerador se convierten en variables y las puedes utilizar. Si notan, no las he declarado en ningún momento, nada más las imprimimos. Y ya sabemos que esta variable, la llamada lavadora, guarda el valor de 1000 y esta vale 2000. Ok, ¿cómo convertir una cadena en array? Aquí en este caso tenemos una cadena de un texto con palabras separadas por espacio. En este caso utilizamos la función splot y le decimos que nos separe las palabras que tiene este string y la condición es para separarlas quiero que utilice los espacios. Entonces al utilizar los espacios va a ser una palabra, 2, 3, 4, 5 palabras. Y quiero que ese string me lo convierta en un arreglo, que se llama productos. Entonces separa lavadora, refrigerador, licuadora, extractora y plancha. Entonces ya después aquí, al asignarlo a productos y recorrer productos, me va a imprimir las variables ya por separadas, porque ya se convirtió en un array. Ok. ¿Cómo eliminar elementos repetidos? Aquí tenemos, por ejemplo, este array. Y para eliminar elementos repetidos se utiliza array unique. Este genera un array de valores únicos, es decir, quitaría las dos veces que tiene Perú, lo borraría y solamente dejaría uno, lo mismo con Argentina y los demás que estén repetidos. Y al imprimirlos solamente se van a imprimir una sola vez, como es aquí el caso. Si ven, no imprime dos veces Perú ni dos veces Argentina, simplemente imprime una vez cada uno. Ese es para quitar valores repetidos del array. Y bueno, ¿cómo insertar valores a un array? Aquí tenemos, por ejemplo, un array asociativo. Imprimimos sus valores. Miren, aquí noto que hay un error. Aquí países, vamos a llamarle países 2. Países 2. Y vamos a actualizar. Y vamos a ver que exactamente ya no imprime Perú. Y ya nomás imprime uno de cada uno, porque ahorita sí los imprimía porque estaba recorriendo la otra variable original. Y bueno, ¿cómo asignar valores a un array? Por ejemplo, si yo imprimo aquí los valores que tengo lavadora 1000 y refrigerador 2000. Y recorro y los imprimo y me imprime 1000 y 2000. Ahora, si yo quiero asignar un nuevo elemento a mi array A, le pongo la clave que le quiero asignar y el valor. Y al volverlo a recorrer de esta forma, como lo hice acá, ya va a imprimir 1000, 2000 y 3000. Y 3000 es el valor de la clave hola. Esa es la forma de agregar valores. Otra forma es colocándola así, sin nada. Pero eso es dependiendo del tipo de datos que manejes. ¿Cómo crear funciones en PHP? Bueno, aquí tenemos un nuevo archivo en PHP y aquí tenemos la estructura de una función básica en PHP. Utilizamos la palabra reservada function, el nombre de la función, paréntesis y a veces dentro de los paréntesis lleva parámetros, en este caso no lleva. Y se utiliza llaves para indicar dónde empieza y dónde termina la serie de instrucciones que va a ejecutar la función cuando la mandemos llamar. Entonces aquí imprima un hola mundo y aquí se muestra el hola mundo. Entonces la función se llama imprimir mensaje. De esta forma la llamamos. Imprimir mensaje, no recibe ningún parámetro y ya imprime el mensaje. Y después tenemos la opción de crear una función con parámetros. Por ejemplo, aquí recibe dos parámetros, A y B. Y bueno, cuando yo la mando llamar, suma números, yo le puedo pasar los valores. Y en este caso me imprime el resultado. Y aquí me dice la suma es 30. Ya utiliza los valores para generar la suma. También tenemos en PHP funciones tipo get, que utilizan la palabra reservada return para devolver un valor. Y normalmente se utiliza así la forma. Se antepone el prefijo get y dependiendo del valor que quieres que retorne. En este caso es nombre y va a retornar un string.
Tenemos también las funciones set, que es para asignar un nuevo valor a una variable. En este caso, por ejemplo, esta variable nombre se llama René Domínguez. Recibe este parámetro de aquí, se lo asigna a la variable que ya tenía aquí, que tenía el valor René Domínguez, e imprime el nuevo nombre. Y aquí, por ejemplo, llamamos a la función getNombre, setNombre y getNombre. Y lo que hace es primero imprimir René Domínguez. Cuando utilizamos set, cambia a Juan Pérez. Y volvemos a utilizar get y vuelve a imprimir el mismo nombre que teníamos en get. Ok, tenemos otro tipo de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una función que se llama determinar pago, cuya que recibe como parámetro una variable que se llama categoría. Pero si notan categoría, aquí tiene un igual y tiene igual a un string que se dice administrativo. Y bueno, ya dentro de esta función tiene un if que dependiendo el valor que tenga categoría, puede ser operador, administrativo o jefe, va a retornar un valor numérico. Sin en cambio, ¿por qué se coloca el igual con un string? Porque este representa un valor por defecto en caso de no recibir algún valor. Y aquí lo vemos, por ejemplo, dice el pago por defecto es, y mando a llamar a la función determina pago, sin en cambio aquí no le paso ningún parámetro. Lo que hace la función al no recibir ningún parámetro, toma el valor por default, que es administrativo, y por lo tanto va a retornar 1750. En el segundo caso, determinar pago y paso el parámetro jefe, sí omite el valor por defecto, que es administrativo, y sí retorna 2750. Por lo tanto, aquí es lo que hace. Imprime 1750 y 2750. Ok, tenemos otro tipo de funciones en PHP que son las funciones lambda o anónimas. ¿Por qué se les llama así? Porque no tienen nombre de función. Aquí, por ejemplo, este es un nombre de función, determina pago, pero en cambio las funciones anónimas son asignadas su resultado a una variable. Y aquí en este caso declaramos una función, tiene dos parámetros, realiza una operación y retorna un valor. Entonces ese valor automáticamente se le asigna a la variable retiro. Pero si ven, no tiene un nombre como tal la función, por eso se le llaman funciones anónimas o lambda. Y bueno, aquí tenemos otra forma de declarar otra función. Aquí tenemos cuenta, monto, y aquí es donde vamos a llamar a la función mediante la variable retiro. A retiro le pasamos dos valores, que es cuenta y monto, y al imprimir el valor con number format, me va a retornar lo que haga esta operación. También otra forma de crear funciones lambda es utilizar la función createFunction y le pasamos aquí qué parámetros recibe y qué valor va a retornar automático. Entonces al hacer el llamado a la función mediante la variable retiro, le pasamos los dos parámetros y nos retorna la operación que va a hacer esta operación, nos va a retornar este resultado. Y aquí lo imprime. Y bueno, hasta aquí este tema. Siguiente tema, vamos a ver algunas funciones muy útiles en PHP. La primera se llama error reporting y cuando se coloca un 0, lo que hace es evitar que, esto lo utilizan mucho los sitios web o páginas, para evitar que los errores se muestren a la hora de instalar una aplicación o usar una aplicación. A lo mejor puede fallar, pero no queremos que se muestren ahí todas las líneas de errores, entonces colocamos este error reporting 0 y ya no va a mostrar los errores. Ya al momento de un programador revisar el sitio puede quitar esto para depurar el sitio. Y bueno, funciones en PHP tenemos otra que se llama iset, que lo que hace es verificar si tiene un valor asignado a la variable. En este caso, por lo regular es que se utiliza, por ejemplo, para verificar si una variable llegó a una página y esta tiene algún valor asignado. Por lo tanto, aquí dice sí tiene valor, pero normalmente ahorita, por ejemplo, no imprime nada esto porque no ha llegado ninguna variable por tipo post o get. Y bueno, tenemos la función unset. Dice, permite borrar variables o destruir variables. Por ejemplo, aquí nosotros declaramos valor igual a 10. Lo imprimimos, ahí lo imprime, 10. Y después, al hacer unset valor, lo que hace es que la variable ya no existe. Al querer volver a imprimir, ya no la imprime, pero tampoco me genera error por esta situación. Pero ya no la imprime porque la variable ya no existe. Su valor ya no existe, ¿ya? Al volverla a imprimir va a decir que nos va a marcar error. Tenemos la función getType, que la habíamos visto anterior, que nos indica o imprime o retorna
el tipo de dato de una variable. Es decir, aquí, por ejemplo, si yo le digo, bueno, ¿qué tipo de dato es hola? La variable hola. Me va a retornar un string, por ejemplo, y tenemos otra función que acompaña a esta que es setType. Por ejemplo, aquí yo declaro un número como tipo string. Le pregunto qué tipo de dato tiene el número y me dice que es un string. Pero con setType, que es otra función que acompaña a getType pido el tipo de dato y setType cambio el tipo de dato, siempre y cuando se pueda. Es una especie de casting. Aquí le coloco el nombre de la variable y ahora le digo que quiero que se convierta a entero. Pero en este caso, como tengo almacenados números, pues sí es posible convertirlo a entero. Entonces, ahora ya dice, al querer volver a preguntar cuál es su tipo de dato, primero imprimió string y ahora con nuevamente esta llamada imprime integer, porque cambié el tipo de dato con setType. Tenemos otra función básica en PHP que es empty, que determina si una variable no tiene valor asignado. Es decir, pregunto si está vacía. Por ejemplo, x, aquí declaro x y luego pregunto si x está vacía y me dice variable x vacía. Entonces lo imprime porque si está vacía. Vacía significa que tiene un valor nulo o no ha sido asignado. Y bueno, otras funciones es para preguntar si algún valor o alguna variable es entero o es double o es string. Esto es para asegurarte por lo mismo de que no se declaran los tipos de dato en PHP. Entonces puedes preguntar con isInteger o isDouble o isString de acuerdo al tipo de dato que estés manejando. Y después tenemos Bardum, que dice permite informar sobre el tipo y el valor de una determinada variable o expresión. Es decir, nos entrega, por en este caso si yo pregunto sobre la variable número, y el Bardum me entrega el tipo de dato y en este caso me entrega los números. En otro caso, si fuera un string, me entrega la longitud de ese string. Y bueno, hasta aquí otro. Siguiente tema, funciones para manejo de cadenas o strings o texto en PHP. Y bueno, aquí tenemos para empezar dos strings. Los strings se pueden declarar con comillas dobles o utilizando comillas simples. Y bueno, podemos concatenar texto utilizando punto. De esta forma, pones el nombre de la variable y lo concatenas con punto al principio y al final. En este caso porque lleva texto antes y después y quedaría así, con punto. Y la otra es concatenar sin punto. Aquí vamos a ponerle sin punto. Es decir, ya no utilizas el punto, omites esta parte y solamente colocas el nombre de la variable e imprime su valor. Dice comillas dobles y comillas simples. Entonces, son formas de concatenar texto con variables. Y bueno, ¿cómo obtenemos la longitud de una cadena? Por medio de la función strlength. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos hola y queremos saber qué longitud tiene esa cadena, dice la cadena tiene una longitud de 15. Con esto lo obtenemos, longitud de la cadena. Bueno, ahora otra forma, cómo obtener la posición de un carácter en específico. Por ejemplo, utilizamos strpost. Si nosotros queremos buscar dentro de la cadena email que tiene un correo electrónico, queremos buscar la posición de la arroba, nos devuelve que la posición del arroba se encuentra en la posición 13. Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lo cual es perfectamente cierto. ¿Por qué se le suma más 1? Bueno, porque normalmente las posiciones como en un arreglo, en una cadena como en un arreglo, empiezan desde 0. Entonces este sería la posición 12, porque cuentan desde el 0. Y bueno, vamos a pasar a otra función que es strcmp, que es para comparar dos cadenas. Y bueno, al comparar estas dos cadenas de texto puede devolver -1 si una es mayor a otra, 1 si la segunda es mayor a la primera, o 0 si son totalmente iguales las dos cadenas. En este caso devuelve, bueno, de hecho no lo imprime, pero devolvería, en este caso, 2, 4, 6, 7. Bueno, devolvería 1 o -1. Y bueno, ¿cómo obtenemos una subcadena de un string? Aquí tenemos el texto Hola Mundo Cruel. Y por ejemplo, si yo quiero obtener una subcadena, es decir, un fragmento de esta cadena completa, utilizo la función substr. Le paso como parámetro la cadena original y le indico de qué posición a qué posición
quiero la subcadena. En este caso la subcadena que imprime es mundo crue. Y bueno, lo imprime aquí. Repito nuevamente, str. Pasamos la cadena principal, la posición de a partir de dónde inicia y dónde termina la subcadena. Pasamos a otras funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, declarada 4 cadenas. Y para la impresión utilizamos en este caso chop, ltrim, rtrim y trim. Esto se refiere a eliminar espacios en blancos antes o después. Este es left, este es right y este es trim. Y lo que hace trim es eliminar espacios en blanco al principio y al final. Aquí en este caso tiene un espacio en blanco aquí, tiene un espacio al inicio y elimina los espacios en blanco. Y por ejemplo shop lo que hace es toma una cadena original y le indica qué es lo que quieres que desaparezca. Y pones, por ejemplo, en este caso programación PHP y solamente imprime fundamentos de, es decir, elimina todo lo que coincide aquí con este texto. Ese es chop. Y trim, bueno, ya es para eliminar espacios al principio o al final. Bueno, perdón, izquierda o derecha. Left, right. Y bueno, tenemos otra función que es para reemplazar. str replace. Aquí tenemos un string que dice 2014 CI 0001. Y vamos a reemplazar la frase o los dos caracteres CI por ET. Y le pasamos como parámetro el string original y el resultado que nos debe de dar es 2014. Ahora ya no quita el CI y coloca el ET. Ok, otras funciones tenemos por ejemplo aquí un correo electrónico y un código. Y bueno, es como pasar a mayúsculas y minúsculas. Para pasar a mayúsculas utilizamos str to upper y para pasar a minúsculas es str to lower. Y bueno, aquí está como se muestra, por ejemplo, este está en minúsculas aquí y aquí ya se muestra en mayúsculas. Y al revés, el correo electrónico está en mayúsculas y lo pasamos a minúsculas, aquí se imprime en minúsculas. Ok. Después tenemos una función para dividir una cadena en un array. Se utiliza splot, ya lo habíamos visto en otro video. Aquí en este caso tenemos un nombre, María López Gutiérrez, y separada por espacios. Y le decimos que con splot va a separar las palabras por medio del espacio de la cadena empleada. Y por lo tanto, nombre se convierte en un array que guarda 3 palabras o 3 valores, María, López y Gutiérrez. Y aquí imprimimos por separado lo que tiene el índice 0, 1 y 2. Entonces imprime por separado María, López, Gutiérrez. Ok, otra función tenemos es para invertir una cadena, strrep. Le pasamos una cadena original y con strrep lo que hace es invertir la cadena. Si aquí dice 100 PME, ahora va a decir al revés. Dice el nuevo código es EMP001. Lo invierte la cadena. Otras funciones que se pueden utilizar es strrepeat para buscar cuántas veces se repiten las variables o un string dentro de toda su cadena. Y strpat. Son muy similares. Miren, por ejemplo, strrepeat funciona para repetir un cierto valor o carácter el número de veces y lo concatena. Aquí en este caso, por ejemplo, dice repetir 5 veces el valor 0 y después imprime el valor n. N vale 1. Entonces lo que hace es imprimir 5 veces 0, lo repite. Es como una especie de for de strings. Y bueno, otro es strpat, que hace algo similar, pero aquí le indicas si es por la izquierda o por la derecha de la cadena, el valor que va a repetir, la cantidad de veces que va a repetir, y a la cadena que le va a agregar los valores que va a repetir. Entonces aquí genera, por ejemplo, ST0001. Y bueno, hasta aquí funciones matemáticas o numéricas. Empezamos por una función muy conocida que es ABS, que es valor absoluto. Lo que hace es, si recibe un valor ya sea negativo o positivo, siempre va a imprimir el valor absoluto. Sale, función sale, sirve para redondear un valor al valor numérico superior. Por ejemplo, si aquí yo le paso 10.3, me imprime 11. ¿Por qué? Porque redondeó al valor numérico superior. En este caso es 11. EPS. EPS dice valor exponencial del número e. Entonces, si yo le paso aquí el número 1, EPS lo que hace es valor exponencial del número e. Floor.
redondear al valor numérico inferior, es decir, si yo le paso 10.3, lo que va a devolverme es 10, porque redondea al número inferior. Después tenemos cómo generar un valor aleatorio. Utilizamos la función getRandMax y nos genera un número aleatorio. Por ejemplo, aquí está. Después, aquí tenemos un array de números y podemos obtener cuál es el mayor valor de este array y el menor valor utilizando la función max y min. Le pasamos el arreglo y la función max nos va a devolver el número o el valor o el elemento que tiene el mayor tamaño y cuál es el más pequeño. Ahora aquí tenemos otro ejemplo de generar números aleatorios, pero pasándole como parámetro el valor inicial y el valor final. Entonces aquí nos genera valor 700, valor aleatorio, pero el número está comprendido entre 100 y 999. Si lo vuelvo a actualizar, se genera otro número. Ese es como generar un número aleatorio, mtrand, pasándole un rango. Y aquí tenemos dos formas de obtener el valor de pi. Uno es con pi, abre y cierro paréntesis, y otro es con mpi. Y aquí imprime exactamente lo mismo, valor de pi. ¿Qué otras funciones tenemos en matemáticas o numéricas? Bueno, tenemos pow, que es para elevar un número a un exponente. En este caso, por ejemplo, n vale 2. 2 lo elevo a 2, me da 4. 2 lo elevo a 3, es el cubo. Y puedo elevarlo a otro, en este caso como un medio, es como si fuera una raíz cuadrada, a un tercio, como si fuera una raíz cúbica, y aquí nos obtiene los valores cúbica. Aquí imprimimos. Y bueno, otra función tenemos también round, que a diferencia de floor y sail, este redondea de acuerdo al valor cercano, superior o inferior. Dependiendo, por ejemplo, si es 10.5, round redondea a 11, porque está más cercano. A partir de 0.5 redondea al inmediato superior. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos pasar el parámetro 1 o 2. En el caso nos imprime tal cual el número, porque esto lo que hace es redondear a ciertos decimales. Aquí le estamos diciendo un decimal y aquí le estamos diciendo a 2 decimales. Y otra función que tenemos en numérica es la raíz cuadrada. Con sqrt le pasamos 2 y nos da la raíz cuadrada de 2 con sqrt. Hasta aquí. Siguiente tema, funciones de fecha y hora en PHP. Bueno, la función básica se llama date y le tienes que pasar el formato de cómo quieres que te devuelva la fecha. Por ejemplo, si yo aquí le pongo fecha actual y le pongo la función date y le digo, quiero que me devuelvas día, mes y año, día, mes y day, month, year, porque está en inglés. Y bueno, este es el formato y nos devuelve la fecha aquí, que es 2 de junio del 2020. Y bueno, también con date, pasándole el formato, nos puede devolver varios datos diferentes. Por ejemplo, si es AM o PM, con la variable A, nos imprime que es PM. Si le paso la A minúscula, nos va a devolver si es AM o PM, pero en minúscula. Por ejemplo, pasándole el parámetro D, dice día actual en 2 cifras. Entonces nos pasa el día actual, que es el 2, pero con 2 cifras, indicando rellenando, que es 02. Por ejemplo, si pasamos la J, nos dice día actual sin ceros a la izquierda. Entonces aquí nos devuelve simplemente un número sin rellenar con ceros. Por ejemplo, si le pasamos el parámetro F, nos devuelve el mes actual, pero en inglés, que es June, junio. Y por ejemplo, si le pasamos la M mayúscula, nos devuelve el mes actual en 3 letras, en formato de 3 letras, como abreviado. Si le pasamos el valor de M, nos devuelve el número del mes rellenado con ceros a la izquierda. Si le pasamos el valor de n, dice nos devuelve el número del mes sin ceros a la izquierda, es decir, nos dice que es el mes 6. Después, por ejemplo, si le pasamos la Y mayúscula, nos pasa el año en 4 cifras, que sería 2020. Y si le pasamos la Y minúscula, nos pasa el año en 2 cifras, es decir, 2020. Si le pasamos la G mayúscula, nos devuelve la hora actual de 24 horas. Por ejemplo, ahorita serían 21. Y bueno, si le pasamos a H mayúscula, dice, nos devuelve la hora actual de 2 cifras. Sigue siendo 21 porque no es un valor menor a 10. Y bueno, la hora actual en formato 12 horas con G minúscula nos dice que son las 9.
el formato igual con H minúscula, nos devuelve el formato de 12 horas, pero nos dice lo rellena con 0 a la izquierda. Y bueno, para imprimir los minutos utilizamos I, dice 34 minutos, con 2 cifras. Nos imprimimos con los segundos con el parámetro S. Imprimimos que tiene 33 segundos y lo actualizamos, va a cambiar. Y ya cambió, dice 37 minutos, 37 segundos, la atiné. Y si le pasamos T, dice el número de días del mes actual. Y dice, nos indica con T que el mes actual tiene 30 días. Y ahora, para imprimir la fecha completa en este formato, utilizamos, por ejemplo, aquí la fecha actual. Nos imprime Tuesday, nos indica el día, 2 de junio del 2020, y nos da la hora, minutos, segundos, y si es PM o AM. Bueno, y aquí tenemos otro formato, ponerle primero el año, después el mes y después el día. Y nos imprime 2020-0602. Y bueno, por ejemplo, si le queremos aumentar, dice time. También tenemos la variable time para la hora. Y aquí multiplicamos 1 por 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Y nos dice la fecha 2/26/2015 es correcta. Perdón, aquí dice hoy es y mañana es 3 de junio. Dice, lo que hace es aumentar un día a la fecha actual y la imprime. Después tenemos una fecha aquí registrada y con Splop lo que hacemos es separarla. La separamos y la guardamos en un array llamado fecha y separamos el mes, el día y el año. Y lo podemos, aquí en este caso lo imprimimos por separado, año, mes y día. Y bueno, aquí tenemos otra forma de que, por ejemplo, dice, podemos checar si la fecha es correcta o no es correcta con check date. Le podemos pasar el mes, el día y el año. Y esto nos va a comprobar si los valores que forman la fecha son correctos. ¿Qué tal si le pasamos un año que no existe, un valor negativo, etcétera? Puedes checar. Y entonces aquí nos checa que la fecha es correcta con la función checkDate. Después tenemos la función getDate con time. Le pasamos time. Y aquí lo que hace es, pues nos devuelve el día de hoy, el año, el mes, el día, las horas y los minutos y los segundos. Todo, pero de forma como un array asociativo. Y bueno, hasta aquí el tema de funciones de fecha y hora. Bueno, el siguiente tema es funciones include y recreate. Y bueno, estas palabras reservadas include son para incluir un archivo dentro de otro. O dice include es una función que permite importar código PHP dentro de otro y haciendo lo que comúnmente llamamos programación modular. Las características principales de la función include es que cuando el archivo especificado no es encontrado, muestra un mensaje de advertencia de error, más conocido como error warning. Su formato es el siguiente, miren. Ponemos include y ponemos, entre comillas, el nombre del archivo que queremos incluir dentro de este archivo. Aquí en este caso estoy incluyendo dos archivos. Y la diferencia con recreate, bueno, hace lo mismo, incluye los archivos, pero recreate es obligatorio. Y bueno, dice, tiene la misma funcionalidad que include, la diferencia es que no muestra el mensaje de advertencia cuando el archivo solicitado no se encuentra, sino más bien detiene la aplicación mostrando un mensaje de error fatal, ya que el concepto de la palabra requerir podemos deducir que el código es requerido por otro, por lo tanto es obligatorio. Y ahí está la forma de recreate. Y bueno, aquí nos muestra error porque, por ejemplo, aquí nos muestra un warning, porque este archivo no lo tengo. Nos muestra un warning, dice, falló la lectura de este archivo porque no se encuentra. Y nos muestra dos warnings, exactamente en la línea 12, que sería esta. Después, por ejemplo, lo que hace con include, en la segunda parte, incluye este archivo, nos imprime aquí, literal, traemos el contenido de este archivo aquí y lo imprime tal cual. Entonces, aquí está. Después, por ejemplo, aquí tengo un archivo que no existe también, que es hola.php, y también imprime los warnings. Y acá tenemos con recreate, hacemos lo mismo, llamamos un archivo que se llama tipos de dato, e imprime literal aquí el contenido de ese archivo. Y cuando llamo un archivo que no se encuentra, como hola.php,
nos marca lo que menciona aquí, que es el fatal error. Es decir, porque este archivo es requerido. No es que si no se encuentra, no puede continuar la ejecución del programa. Bueno, hasta aquí. Funciones para manejo de archivos y carpetas en PHP. Tenemos la primera función que es FileExit, que es para verificar si un archivo existe o no en un directorio. Por ejemplo, aquí tenemos claves.txt, que es el archivo que está aquí, y verificamos si existe con un if y nos imprime que sí existe el archivo. Después tenemos otra función que es fopen, que sirve para abrir los archivos y se le pasa un parámetro que puede ser R, R+, W+, A, A+. Cada uno tiene diferente enfoque, diferente objetivo. Y bueno, ¿cómo podemos leer el contenido de un archivo? Con fread pasamos el objeto fopen y pasamos el archivo para que nos devuelva el contenido que tenga ese archivo. Ok, ¿cómo cerramos? Aquí tenemos otra estructura donde abrimos el archivo, leemos el contenido y cerramos el archivo e imprimimos el contenido del archivo. Acá tenemos otra igual, tenemos el archivo tablas.txt, lo abrimos, al pasarle la W significa que podemos escribir sobre el archivo y aquí le pasamos, tenemos tres cadenas, char 13 es un enter y char 10 me imagino que es un salto de línea o espacio. Y bueno, lo que hacemos es estas tres cadenas con fwrite escribimos sobre el archivo y le pasamos el nuevo texto. Por lo tanto, se le agrega este texto, este y este. Después cerramos el archivo. Repito nuevamente, fwrite sirve para escribir información sobre el archivo. Después tenemos readFile, que sirve para leer y mostrar el contenido del archivo. Solamente le pasamos el nombre del archivo o la ruta. Y tenemos acá, por ejemplo, aquí tenemos el nombre del archivo, lo abrimos como solo lectura y con fgets, que es una función, se lee línea por línea del contenido del archivo. Por eso se utiliza un while que recorre hasta el final del archivo y lee, fgets sirve para leer línea por línea del archivo. Y aquí cerramos el archivo y hacemos lo mismo, otro ejemplo, tenemos el nombre del archivo, lo abrimos, aquí le pasamos otro parámetro, tenemos tres cadenas y con fputs lo que hacemos es, tiene la misma función que fwrite, pero fputs agrega línea por línea, es decir, agrega contenido al archivo y cerramos el archivo. Tenemos otras funciones como rewind, dice permite reinicializar la posición del puntero dentro del archivo, es decir, dependiendo de dónde te hayas quedado, puedes regresarlo a la posición inicial del archivo. Tenemos file setTime, que indica cuál fue la última modificación del archivo, es decir, la fecha en la que se modificó el archivo. Después tenemos la función file, que dice permite transferir toda la información contenida en un archivo en un arreglo. Es decir, toda la información de un archivo es almacenada en un array. Después tenemos FilePutContents, que permite añadir información a un archivo, es igual que fputs o fwrite. Después tenemos para el manejo de carpetas, tenemos que poner la ruta y podemos devolver el contenido de esa carpeta, es decir, un listado de los archivos que tiene esa carpeta mediante scandir. Para eliminar archivos utilizamos un link, la función unlink. Para renombrar un archivo utilizamos rename, le pasamos el archivo original y el nuevo nombre al archivo. Y para mover archivos utilizamos moveUnloadFile y le pasamos la ruta del archivo o el nombre del archivo y el destino de dónde va a quedar ese archivo. Lo mismo funciona con copy, si no te funciona moveUnloadFile, puedes utilizar copy y lo mismo pasa, nombre del archivo y el destino. Y hasta aquí este tema. Último tema, sesiones en PHP. Bueno, ¿qué es una sesión? Dice, una sesión en PHP se caracteriza por almacenar información permanente para los distintos usuarios de nuestra web. Y bueno, lo que hace es, cada que alguien entra a una página, se crea una sesión nueva y podemos almacenar datos que se generen durante esa sesión y cada usuario tiene una sesión diferente. Y bueno, la primera función que tenemos es Session Start, dice que cumple dos funciones. La primera consiste en iniciar una nueva sesión y la segunda es reanudar la existente.
Y dice, permite devolver, aquí tenemos Session ID, que permite devolver el identificador de la sesión. En este caso, el identificador de esta sesión es esta clave o esta cadena. Después tenemos Session Name, devuelve el nombre de la sesión. Y aquí le imprimimos, el nombre de la sesión es PHP SE SSID. Después tenemos Session Unset, que dice, permite liberar todas las variables registradas dentro de la sesión. Es decir, vamos a decir que las elimina o las libera, las quita. Y después, por ejemplo, tenemos para destruir completamente la sesión PHP, utilizamos Session Destroy. En conjunto se puede usar las tres, Session Start, Unset y Destroy, para eliminar las variables de sesión. Y después, cuando tenemos las variables de sesión, una variable de sesión se escribe así, signo de pesos y un bajo session y el nombre de la variable. Y esta variable de sesión se le puede asignar un valor. Esa variable puede estar viva entre la función sessionStart y podemos recuperar su valor en cualquier momento de la página. Son variables que son, vamos a decir, transferibles o permanecen con vida, o podemos acceder a su valor aún cambiando de página. Esas son las variables de sesión. Y bueno, aquí las variables de sesión, pues así se asigna un valor, se le pasa un valor, o el valor de la variable de sesión se le podemos asignar a otra variable. También las variables de sesión pueden ser multidimensionales, podemos asignarle un array, por ejemplo aquí tengo un array productos y se lo asignamos a una variable de sesión llamada mis productos. Esto normalmente se utiliza para un carrito de compras. Y acá también tenemos un array asociativo, clave valor, y también se lo podemos asignar a una variable de sesión. Y pues esta variable de sesión también cabe destacar que puede ser de cualquier tipo de dato, es decir, array, objeto, entero, string, etc. Hasta aquí todos los temas.